Se les pidió que simplificaran las fracciones dadas. Para estos dos ejemplos es útil recordar que hay una barra de fracción que significa división. Entonces, en general, si tenemos una fracción en forma de a sobre b, esto es igual a dividido por b. Entonces, como ejemplo, 15 tercios equivalen a 15 divididos por 3, lo que equivale a 5. Donde este cociente nos dice que hay 5 3 en 15. Y para cada cociente hay un producto correspondiente porque 15 dividido entre 3 es igual a 5. También sabemos 5 veces 3 es igual a 15. Entonces, nuestra primera fracción es 0 sexto, que es igual a 0 dividido por 6. Y 0 dividido entre 6 es igual a 0 y, por lo tanto, la fracción dada se simplifica a 0. Para comprobar este cociente, sin embargo, siempre podemos formar el producto correspondiente, que se forma en la dirección opuesta. Si 0 dividido por 6 igual 0, entonces 0 tiempo 6 debe ser igual a 0, lo cual es cierto. Entonces esto verifica que nuestro cociente es correcto y la fracción se simplifica a 0. Pensemos también en esto conceptualmente y modelemos esta fracción. Podemos pensar en 0 sexto como 0 un sexto. Entonces, si definimos este rectángulo como un todo, porque el denominador es 6, cortaríamos nuestra partición del rectángulo en 6 partes o piezas iguales como vemos aquí. Pero debido a que el numerador es 0, lo sombrearíamos a 0, lo que representa una cantidad de 0 y, por lo tanto, esta fracción se simplifica a 0. Para el segundo ejemplo tenemos 9 sobre 0, lo que sería igual a 9 dividido por 0. Y porque la división por 0 no está definida, la fracción 9 sobre 0 también está indefinido. Si esto se definió, el problema de multiplicación correspondiente será algún número multiplicado por 0 es igual a 9. Y porque no hay un número multiplicado por 0 que sea igual a 9. Este producto verifica este cociente y la fracción está definida. Si miramos a esta fracción conceptualmente, siempre comenzamos definiendo un todo, que en este caso sería este rectángulo. Pero porque el denominador es 0, el siguiente paso sería cortar una partición, un todo en 0 partes iguales o piezas. Y porque comenzamos con una pieza, no hay forma de cortar una partición en 0. Y esta fracción no está definida. Espero que hayas encontrado esto útil.